Así para que vean que ahí están. Gloria a Dios. Hoy estoy feliz, estoy contento porque cerramos el libro de Ruth. 4 capitulazos y hoy lo cerramos y estoy bien feliz porque la mera verdad es de que es un libro muy romántico, un libro que nos ha enseñado tanto y yo creo o quisiera que nos vayamos a la casa ahora sabiendo que así sencillo te va. Lo que va a pasar hoy es de que vos va a hacer lo posible, va a hacer lo imposible, va a hacer lo que se necesita para conseguir el amor de Ruth. ¿Sí? Va a ir a hacer lo que tiene que hacer, va a confrontar al que es más cercano que él para redimirla y luego va a tratar de ganarla, no va a tratar de ganar su amor. Porque el que le sigue a él, digamos el que está más cerca de Ruth, él dice que él no puede. Vamos a ver cómo es que vos hace la forma, busca una forma a que diga que no. Sí, y él simplemente dice, no, no puedo, y me gustaría que lo viéramos de esta forma. Vos representa a Jesús. Ruth nos representa a nosotros. Sí, nos representa a nosotros. Y esta persona, que no se dice su nombre aquí, que dice que no puede redimirnos, o no puede redimirla a Ruth, él representa la ley y las obras. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes desde que empecemos este último capítulo, sí, que la voluntad de Dios en el plan que Él tiene siempre sucede. Sí, todos tienen un plan diferente, cada uno tenemos un plan diferente, pero Dios tiene un plan. Y en ese plan, cada uno con nuestros planes, vamos a llegar ahí, vamos a caer en ese plan. Y eso me encanta porque al final en Apocalipsis, Jesús dice, vengo en breve. Si Él viene por su novia, Él, digamos, en el capítulo 20 dice que se celebran las bodas del Cordero porque Él siempre, digamos, llega al punto donde Él quería llegar. Si Él siempre se sale con la suya, Dios es más grande que nosotros, más grande que cualquier hombre. Y eso nos debe de llenar de paz y de alegría porque si Él prometió algo, tengamos una seguridad de que Él va a cumplirlo. Eso es lo que Él va a hacer. Entonces vamos a entrar a este capítulo con esa mentalidad, con esa paz de que Él siempre hace lo que Él dice. Y vamos a ver qué pasa. Voy a quitar un poquito el resumen de lo que fue el capítulo 3, así en 3 renglones. El capítulo 3 trató de esto. Dice, ahora sabemos que Noemí es una mujer de fe y le preocupaban sus nueras, pues eran viudas como ella. Orfa, acuérdense, tenía 2 nueras. Orfa se quedó en Moab, pero Ruth vino a Belén con ella, con Noemí. Vos era pues el pariente redentor, el más, digamos, ellos creían el pariente más cercano a Elimelech, que era el esposo de Noemí. Pero a la hora de que Ruth le declaró, digamos, no su amor, pero que quería casarse con él, entonces Boaz miró todas las situaciones y dijo, no, hay uno más cercano que yo que tengo que eliminar, ¿verdad? O dejar que se case contigo. Si una de esas dos cosas tenía que hacer Boaz. Ahora, Noemí envió a Ruth con el plan de que le propusiera matrimonio a Boaz. Y así lo hizo. Ruth no tenía ningún problema en obedecer, ya sabemos que es una mujer dócil, sumisa, y ella quería cuidar a su suegra, a como diera lugar. Entonces cuando Noemí le dijo, ve y haces esto y esto y esto, Ruth dijo, todo lo que me digas voy a hacer, y la tenía bien informada de lo que estaba pasando con vos. Así es de que ella fue y le propuso matrimonio de acuerdo a la costumbre de aquel tiempo, así lo hizo, pero vos sabe que hay otro pariente más cercano que él, y como es un caballero, un hombre derecho, quiso brincar a su amigo, ¿sí? Y luego va y lo confronta, y es lo que vamos a ver en el capítulo 4. Vos está dispuesto a confrontarlo, y lo va a confrontar de una manera muy inteligente, lo que vamos a ver ahora, y de acuerdo pues al mandato de Dios, obviamente. No quiere brincarse ni un puntito, ni una coma de lo que Dios ya había, digamos, establecido como ley, que era que el más cercano primero iba con la viuda, y si la viuda, o si él no la quería, entonces el que sigue y el que sigue y el que sigue. La idea es la ley del levirato, y el levir, que significaba cuñado. Entonces el más cercano del que se muere es su hermano, el que le sigue en edad, y luego así entre más chiquito era más lejos. Entonces aquí vos o era hermano de Elimelech o era primo de Elimelech. Entonces creemos que hay un hermano más cercano en vez del primo, y ese es el que va a ir a confrontar esta noche. La introducción, déjenme les digo la introducción al capítulo 4, es así, eso ya ahora sí que metiéndonos dentro
de lo que sería el plan del capítulo 4 de acuerdo a Dios. En el tiempo que pasaron juntos trabajando, sí, porque de repente podemos pensar que Noemí llegó y mandó a Ruth al siguiente día, sí, a proponerle matrimonio a Boaz, y no pasó eso. Sí. La cosa es de que cuando empezaba la siembra, o empezaron a sembrar y a la cosecha, digamos, ahí viene la cosecha. Noemí envía a Ruth, o más bien Ruth va y empieza a trabajar en una tierra que no sabían de quién era. Luego se encontró que esa tierra era de Boaz, y Boaz fue y la trató muy bien. Luego Ruth fue y le dijo a su suegra que era Boaz, y ella se dio cuenta de que era Boaz y podía casarse con él. Pero durante todo este tiempo que estuvo Ruth trabajando con él, perdón, Ruth estuvo con las criadas de Boaz y se familiarizó con ellas y con los trabajadores, pero aún con Boaz, porque eso fue lo que Boaz le dijo: ve y trabaja con mis trabajadoras, con mis criadas, ¿sí? Y ven y come de la comida que yo doy y del agua que yo tomo. Entonces, durante este tiempo, que seguramente fueron algunos meses, se conocieron y honestamente, de acuerdo a esto, se enamoraron. ¿Sí? En una forma que uno no lo ve en estos días, porque en estos días, como ya dije la semana pasada, se usa salir juntos, lo cual es menos efectivo para un matrimonio que estar en grupo y ver cómo trata cada quien a los demás, para saber cómo van a tratar a mí. Ese fue el plan, eso es lo que hicieron ellos. Puse acá de eso. Sucedió el amor entre Boaz y Ruth. La puerta de la ciudad es donde se juntan los jueces y los consejeros. Acuérdense que estábamos en el tiempo de los jueces todavía. Leí otro comentario que decía que era en el tiempo de los jueces, y a pesar de todas las tragedias, si usted recuerda cuando acabamos de jueces, y es terrible, cada quien hacía lo que mejor le parecía como que todo el mundo estaba contra Dios, sí, pero durante este tiempo de los jueces sucede esta cosa con Boaz y con Ruth, y este respeto y esa sumisión a Dios, a la palabra de Dios, de acuerdo a como fue Boaz. Entonces no está siempre perdido, aún en estos tiempos Dios tiene un remanente. Digamos que en este mundo los demás son malos, pero los que estamos aquí son buenos, ¿verdad? ¿Sí o no? Somos un remanente los cristianos donde quiera que estemos. Entonces, sí, el mundo está patas para arriba, pero todavía Dios tiene unos que le sirven y que le adoran. Y en este caso era Ruth, Noemí, era Boaz, eran las personas que estaban ahí. Acuérdense que aún los trabajadores de Boaz, cuando se encontraban, decían: que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sí, hablaban del Señor, hablaban de Dios, que Él estaba pues entre ellos. Puse acá, habló. Cuando Boaz habla, ahorita vamos a leer eso, pero es curioso porque cuando Boaz le habla a este Joel, que era el pariente redentor más cercano que él, no le dice por su nombre, le dice: hey, fulano. Muchos dicen, y ahorita voy a ver eso, pero muchos dicen que Boaz sí le habló por su nombre, pero que la persona que escribió esta carta, que se cree, y muchos eruditos bíblicos creen que es Samuel, especialmente porque ya habla al final, en el capítulo, lo que vamos a ver ahora casi al final, dice que Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Entonces ya sabe quién es David. A este punto, cuando él cierra la carta, entonces sí se cree y se piensa que fue Samuel el que escribió esta carta en el tiempo en el tiempo de Samuel, primera y segunda de Samuel. Bueno, entonces puse acá: fue Boaz y le habló a esta persona y le dijo: hey, fulano, ven, quiero hablar contigo. Boaz, con mucha inteligencia y con la verdad, logró que éste dijera: no la quiero redimir. Y se quedó pues descalzo, porque ese era, ya dijimos la semana pasada y leímos todo ese pasaje en donde el que no quería redimir a la mujer, sería que no le gustaba, estaba casado o por otros intereses, no la quería. Entonces ahí él le escupía la cara, y él tenía que quitarse el zapato de su pie y dárselo a ella, y la casa de él se quedaba digamos, con el sobrenombre el descalzo. Entonces, en este caso no estaba, vamos a ver eso, pero no estaba Ruth ahí cuando Boaz habló con él. Entonces nadie le escupió la cara, pero sí se quitó el zapato y dijo: no me caso, yo no quiero a Ruth. Sí, así quedó ese plan. Boaz y Ruth tuvieron un hijo, termina el capítulo 4 diciendo eso, que se llamó Obed. Este fue el papá de Isaí, y luego Isaí fue pues el papá de David. Obviamente que hablando de eso, a esta genealogía nos va a llevar obviamente que hasta Jesús, en donde aparece Ruth dentro de esta genealogía. Y comenzamos. Dios maravilloso, en ti confiamos. Ayúdanos, Padre Santísimo, para que esta noche, a pesar de lo atribulado que andamos, a pesar
de lo preocupado, de las cosas que están en el mundo, nuestras preocupaciones, todavía vamos a recibir tu palabra, Señor, porque a eso venimos. Nada más queremos escucharte a ti, háblanos, a cada uno individualmente, particularmente. Ayúdanos para que en esta historia encajemos. Haya lugares aquí que nos queden y entonces podamos nosotros aprender, crecer, a ser edificados y luego después ser canales de esta edificación a otros. Es en ti en que confiamos, Señor. Transfórmanos, háblanos. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos de mi corazón, vamos a comenzar y voy a leerles del 1 al 2 y luego de ahí nos vamos a ir despacito explicándolos. ¿Estamos de acuerdo? Vos subió a la puerta y se sentó ahí. Y he aquí que pasaba aquel pariente a quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones, esto sería vos, tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Obviamente que eso anunciaba que era un asunto muy importante. Sí, entonces juntó a 10 jueces, nada más se ocupaban 3 testigos, pero él quiso juntar 10, sí, porque era importante lo que iba a decir. Aún se los prometo que vos de alguna forma, él estaba decidido a que si esta persona tomaba a Ruth, entonces él iba a obedecer. Sí, porque esa era la ley de Dios, no iba a brincarla, aunque él sí estuviera enamorado de Ruth y aunque él la quería y se quería casar con ella y había prometido, aún si esta persona decía, yo quiero Ruth, yo quiero todo lo que incluye ella, entonces vos hacia un lado. Iba con esa decisión, con esa determinación, pero no iba, digamos, que con las manos cruzadas. Él hizo un plan, él tenía preguntas que hacerle y una forma como exponer el asunto a ese pariente, y tenía los 10 testigos para que todos se dieran cuenta de lo que iba a pasar allá y la respuesta quedara oficial. ¿Sí? Todo lo que quedara allí dicho, eso era lo que iba a pasar, sea con el pariente, con este fulano, o con el mangano que era vos. Entonces puse acá de esto, dice, vos trae un plan. Dice aquí que subió a la puerta y se sentó, pero esto, vos no era un juez de Israel. Entonces, cuando vos se sube a la puerta de la ciudad, en donde todo el mundo entraba por ahí, esa era la idea. Sí, los jueces, que eran los gobernantes del pueblo, estaban en la puerta mirando a todos y ahí estaban dando consejería de matrimonios o de cosas, de tratos que hacían. Entonces, la puerta de la ciudad, como Job era uno de los que estaban también, Lot estaba en la puerta de la ciudad, él era uno de esos jueces, y eso es lo que se usaba. Entonces, al vos ir ese día y sentarse allí, era muy raro porque vos no era un juez. Y aparte estaban en tiempo de la cosecha, entonces no podía simplemente ir a sentarse allí cuando él tenía tanto trabajo en sus campos. Pero bueno, va y se sienta, eso no es normal, pues era tiempo de la cosecha. Había mucho trabajo, pero aún vos fue y se sentó a la puerta de la ciudad, en donde entraban todos los que habían trabajado en los campos, todos los trabajadores, mas he aquí que entró este pariente cercano, del cual vos le había hablado a Ruth, que en realidad vos estaba esperando. Ese era el plan. El capítulo anterior nos dejó en incógnita, pues no sabíamos qué exactamente haría vos. Acuérdense que Noemí, lo único que supimos, lo último que supimos que Noemí dijo era, vamos a esperar, él va a arreglar este asunto hoy. ¿Sí? Y nosotros dijimos, esa es una forma que cada uno tenemos que tener, de confiar en Dios. Dios va a arreglar las cosas de nuestras vidas, porque Él nos ama, porque Él es el que se encarga, y si Él promete, Dios dice, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar, y voy a estar contigo cada día hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que relajarnos y esperar que Dios va a hacer con nosotros, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. Entonces, pues no sabíamos qué exactamente iba a ser vos, o si vos dejaría que este otro pariente se quede con Ruth. ¿Sí? No sabíamos qué iba a hacer. Al final de cuentas podía, como ya dijimos, vos hacer eso después de todo, dejar que el otro se casara con Ruth. Veamos lo que, digamos, vamos a notar la inteligencia de vos y digamos, la forma que se estira para poder lograr que el pariente diga, no la quiero, pero no está tan fácil, ¿ok?
Si veamos lo que hace Booz, cuando ve a este pariente, bueno, para comenzar, le grita, fulano, que sería una forma que se puede oír como diciendo, hola desconocido, o oye tú. ¿Ah? Muchos dicen que Booz sí le llamó por su nombre. Sí, muchos eruditos bíblicos creen que Booz sí le llamó por el nombre de esa persona a él, pero el escritor, que fue Samuel, de acuerdo a lo que ya dijimos al principio, lo quiso ocultar. Tal vez Samuel fue el que quiso ocultar el nombre de esta persona, pues no quiso dar nombre a la familia de Noemí. Así de sencillo. No se cree que Booz fue el que le dijo fulano o el que quería cubrir el nombre de esa persona, pero que Samuel, porque Samuel ya sabía todo lo que iba a pasar. Sí, cuando esa persona dijo, yo no quiero estar con Ruth, no me gusta, entonces Samuel dijo, cuando escribió, entonces tampoco pongo tu nombre ahí, te vas a quedar en fulano. De aquí para acá todos nos llamamos fulano y mangano, perengano y todo eso, de ahí nació esto. Dice, como veremos ahora el hecho de que Booz se aproximará así a este pariente. Si la cosa era de que era un plan que Booz tenía, el otro no sabía ni qué cosa estaba pasando, él andaba tranquilo trabajando, pero la forma de que Booz le hable y lo ponga entre 10 personas, si él le quiere intimidar, Booz quiere sacar algo, quiere ponerlo en aprietos, tiene que tomar una decisión, y vamos a ver qué pasa. Ponía a Booz pues esto en ventaja, especialmente que lo hace ahí donde los hombres de honor están presentes y pueden cerrar el trato oficialmente. Este pariente bien puede decir, yo redimo, y Booz queda fuera si eso sucede. Por eso Booz toma la iniciativa con este plan. Le llamó y le sentó en medio de 10 varones con autoridad. Al ver esto, seguramente se intimidará, pensaba Booz. Qué listo era Booz. Vamos a ponerlo de esa forma. Del versículo 3 al 4, dice, luego dijo al pariente, eso fue, así comenzó Booz, digamos que su plan con este fulano. Dice, Noemí, eso fue lo que empezó a decirle, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Dice que vende, pero están de venta. Sí, eso es lo que se quería decir Booz, porque era obvio que ella tenía que vender las tierras para poder sobrevivir cuando ella no podía trabajar porque no le daban trabajo pues a las mujeres. Dice, yo decidí, dice Booz en el 4, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Y Booz se quedó con la boca cuadrada, se le cayó una lágrima, se la limpió rápidamente, sin que nada hubiera pasado, se quedó muy serio y luego plan B. Ok, vamos a ver. Puse acá de eso. Booz comenzó la plática con la tierra de Noemí, pues las tierras de la familia se quedaban con la familia. Sí, había una ley en donde Noemí podía vender todo lo que tenía, sí, y había, digamos, ya era una cuenta que siempre estaba así, al decir 50 años, no importa qué, entonces todas las tierras de la familia regresaban a la familia. Sí, y la cosa era de que no eran realmente gratis, pero las vendían baratas para que lo pudieran comprar, y ahí es donde todos los demás parientes podían redimir esas tierras para comprarlas baratas para su familia. Entonces esa era la idea, todos los familiares conseguían las tierras que se habían vendido antes. Entonces Noemí, si vendía sus tierras, todavía si faltaban, entre menos tiempo faltara para los 50 años, las tierras eran más baratas. Sí, primero eran caras y luego más baratas, porque ya se iba a llegar y ya las tenían que devolver de todos modos. Dice, entonces, en este caso las tierras de Elimelech serían redimidas por uno de estos dos parientes, que sería Booz o el fulano. Esa ley habla más o menos, está grande ese tipo de, digamos, la historia de la ley o la indicación, pero yo agarré este versículo, Levítico 25:10 dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año, y será de jubileo,
y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Esa era la idea, pues. Entonces Noemí tenía que vender sus tierras, que todo el mundo sabía que tarde o temprano iban a regresar con los parientes que las tenían que comprar. Pues y acá Noemí necesitaba dinero para sobrevivir. Aún el año 50 podría adquirir pues su tierra otra vez. Para sorpresa de vos, este pariente dijo: yo lo hago, yo redimo. Ahí se complicaron pues las cosas, pero vos no tenía solamente una carta, pero tenía otra debajo de la manga, un as, ¿verdad? ¿Qué hace vos en esta situación tan difícil? Versículos 5 al 8. Si es para mí, digan que estoy predicando ahorita. Sí, del 5 al 8 dice: entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras, fíjate, ahora sí que saca las big guns, ¿no? Primero le dice que se la pone facilita si quieres comprar la tierra, pero luego le dice, junto con la tierra tienes que aceptar y tienes que redimir sí, luego ya le va a empezar a decir que es un paquete, no nada más comprar las tierras y ya. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que soy así como más fuerte, ¿verdad? El muertito que se murió para siempre. Mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Dice en el 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir vos, ¿cómo ves? Y vos seriamente. Sí, la cosa es de que cuando con Noemí estaba muy bien la cosa, ella ya era una mujer madurita, sí, pero Ruth era jovencita, entonces podía tener hijos todavía, porque tenían que darle hijos al muertito. Eso es lo que está diciendo vos. Entonces este señor dice, el fulano dice, pues si voy a tener hijos con Ruth, si la heredad que tengo para mis hijos va a empezar a flaquear, ya no va a ser lo mismo para mis hijos. Por eso dice, va a afectar mi heredad que ya tengo. Si ahora tengo que darle también a Ruth y a los hijos de Ruth. Si entonces eso fue lo que vos planeó y tenía en la mente para decirle a lo cual funcionó. Si volvió la sangre al cuerpo este hombre. Dice en el 7, había ya desde hacía tiempo, ¿hasta cuál dije? Hasta el 8. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y eso servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato y cerró el trato. Pues y acá, vos perspicazmente expuso el asunto como un paquete completo. Pues sí se debe de redimir la tierra, eso es lo que se tenía que hacer, pero con la tierra va Noemí. El problema, dice vos, es que Noemí ya está madurita, ya tenía como unos 50, entonces dice, aún cuando dijo ella que estaba madura, cuando dijo Noemí, dijo, no puedo conseguir marido, no puedo conseguir marido. Y luego dijo Noemí, obviamente porque está hablando de ella, ¿qué tal si sí pudiera conseguir, pero todavía no puedo dar hijos? ¿Sí? Entonces, sacado el problema, o digamos, Noemí no puede dar hijos para redimir a los muertos, para traer, digamos, darle nombre a Elimelech y a sus hijos. Entonces, Noemí ya es madurita y no puede tener más hijos. Con Ruth es diferente la cosa. Donde va Noemí, allí también va Ruth, quien sí puede tener hijos y honorar al difunto Elimelech y a Kelión y a Malón, que eran los esposos de las dos nueras. Pero también eso fue lo que ya pensó vos y lo que le dijo al otro. Eso afectaba la herencia para los hijos de fulano. Entonces dijo, yo no puedo redimir. Y se quitó el zapato. Me gustó el cuadro que puso J. Vernon McGee digamos, este cuadrito cuando él dijo, yo no redimo, cuando dijo fulano, vos representas a Jesús, nosotros representamos a Ruth y este fulano representa la ley, pues no hay una forma que la ley pueda redimirnos y nadie puede ser salvo por la ley. Si este fulano no puede redimir a nadie, no tiene la autoridad, él dice, no me conviene, no redimo, se queda Ruth
con su único Redentor, que sería vos, que obviamente la iglesia se queda con nuestro Redentor, que es pues Jesús. Puse acá de esto un poquito, pues la ley no puede redimir a nadie. Digamos que hay alguno que diga, yo cumplí con la ley, lo cual nunca ha pasado ni pasará. Solamente Jesús pudo, pero ningún otro ser humano. Pues dice, bueno, pues aún si alguien dijera, yo cumplo con toda la ley, aún no puede ganarse el cielo, porque el evangelio, que es la única forma de salvación, no es si cumples la ley te vas al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el evangelio no es si cumples la ley. Entonces todas esas personas, aún los judíos, y hay algunas denominaciones como por ejemplo los adventistas, sí, que dicen que quieren cumplir la ley. Aún los judíos mesiánicos quieren todavía estar bajo la ley. No van a ningún lado. En la ley no hay salvación. La ley no es para salvación. La Biblia dice. Entonces, olvidémonos de querer cumplir la ley para salvarnos, porque eso habla de nuestra vanidad, de nuestras obras, de nuestro esfuerzo. La salvación, que es el evangelio, solamente es por creer en Jesús y viene de gracia. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si alguna forma, si hubiera otra forma por hacer algo, por cumplir la ley o alguna otra obra, dice ahí, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, que es la única forma de salvación. Él pagó por nuestros pecados y el que cree en Él tiene vida eterna. Así de sencillo, así de claro. La ley queda pues a un lado, no hay salvación en la ley, punto y aparte. Entonces no gasten su tiempo queriendo cumplir la ley, porque ahí no hay salvación. Mejor dejemos a Jesús vivir nuestra vida, pues nuestras obras son nuestra carne y nuestra vanidad. Por eso Isaías dice que nuestras mejores obras, nuestras más buenas obras son como un trapo de inmundicia, ¿sí? Porque nada de lo que podamos hacer, esforzarnos a hacer, nos va a poder ganar la salvación. Se queda chiquito. Lo que Jesús hizo es gigantísimo. Si Él murió por nosotros, dándonos a saber que eso era el pago suficiente, que eso era aceptable. ¿Sí? Nada de lo otro tiene ya sentido, más que la muerte de Jesús en la cruz, su amor por nosotros, digámoslo así. Pues nuestras obras son nuestra carne y vanidad, pero servir a Dios en la gloria de Jesús, esto sí cuenta. Esa es su obra. En Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este versículo está súper profundo, está súper bueno, porque cuando hablas de la circuncisión, los judíos pensaban que ellos eran los únicos salvos porque ellos tenían la circuncisión. Y después cuando Jesús vino al mundo y luego se fue, los judaizantes, que eran los fariseos, a los judíos convertidos al cristianismo, querían exigirle a los nuevos conversos cristianos que se hicieran la circuncisión, si no, no entraban al cielo. Sí, y cuando dice acá, nosotros somos la circuncisión, es que nosotros somos la obra de Dios que es aceptable. Entonces, si es el bautismo, si es, porque mucha gente hoy día pone esos clases de requisitos. Si no estás bautizado, no puedes entrar al cielo. Si no hablas en lenguas, no puedes ser salvo. Si no haces un milagro, si no haces esto, si no haces aquello, y todo eso es falso. Todo eso es un engaño del diablo, son manipulaciones de los líderes o lo que tú quieras, sí, pero la única forma de salvación la tiene Cristo Jesús, y si crees en Él, entonces dice la Biblia, eres salvo gratuitamente, por el amor de Dios, por gracia divina. Amén. Entonces, y así vos quedó libre y en el lugar correcto para hacer todo esto oficial. Obviamente tenía a su pariente que estaba ya ahora diciéndole, por favor, vos tómala tú, yo no puedo redimirla, no puedo comprar la tierra, pero no puedo hacer esto. Le estaba dando explicaciones a vos, que es lo que él quería. Más aparte están los 10 testigos que están obviamente checando todo esto, y entonces vos está quedando en donde él quería quedar, para gloria de Dios. Gracias Dios. Voy a leer del 9 al 12. Dice así: y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer
a Ruth la Moabita. Imagínate qué triunfo tan rotundo tuvo Booz y qué alegría tan grande, ¿no? Ahora voy a tomar todas las posiciones porque obviamente tenía que comprarlas a un precio justo, todo lo que tenían ellos, pero se queda con Noemí y se va a casar con Ruth, que es lo que quería. Ahora, algo que es importante es de que Booz nunca esconde o nunca quiere siquiera tapar que Ruth era moabita, aunque la Biblia dice que Dios no aceptaba a extranjeros dentro del pueblo judío. Ruth había, digamos que se había hecho ciudadana cuando dijo: tu Dios será mi Dios, donde quiera que tú vayas yo voy, y donde quiera que mueras yo voy a morir. Entonces, todo el mundo, y aparte todo el mundo sabía eso porque Noemí estaba encargada de predicar eso por todos lados. Vos lo sabía, el pariente fulano lo sabía. Entonces, cuando vos dice: yo me caso con Ruth la Moabita, no hay ningún problema, no esconde nada, la quiere, la ama y se va a casar con ella. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? Ahí va el 10. Y que también tomó por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto. Aquí es donde les había platicado desde el principio que encontramos cuál era el marido de Ruth, si era Malón o era Kelión. Y aquí dice pues que el marido de Ruth era Malón, para restaurar el nombre del difunto, porque sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, dice vos a los 10 testigos que estaban ahí, y luego dice: y dijeron todos los del pueblo, dije que hasta al 12, ¿ok? Dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Sí, el nombre antiguo de Belén era Belén Efrata, sí, lo dice en Miqueas, porque dice que de ahí nos vino el Salvador, pero voy a leer eso al final. Entonces dice en el 12 todavía: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Sí, este pedacito es bien importante porque Jacob tenía pues, digamos, sus 12 hijos, pero esos 12 hijos salieron de Raquel y de Lea. Sí, y luego ellos son de la tribu de Judá, que son de Tamara, la que era su nuera y había tenido un problemón, no sé si se acuerdan de esto, pero ella se hizo pasar por una prostituta y era nomás la nuera, sí, pero tuvo un hijo y luego de ahí vinieron ellos. Entonces, se me hace tan interesante porque todas estas cosas, todas estas gentes que se juntan, digamos, para llegar a Judá, son los descendientes del Señor Jesús. Sí, esa es la genealogía y eso es muy bueno de saber porque Jesús no se avergüenza de nosotros. Sí, Él cree que nosotros valemos la pena de estar con Él, de ser su familia. Sí, si Él no se avergüenza, digamos que de, ¿cómo se llamaba esta mujer que estaba de la prostituta? ¿No se acuerdan? Rahab. Y no se avergüenza de Ruth, no se avergüenza de ninguna de estas. Obviamente que no se avergüenza el Señor de nosotros. Él dice de su propio querer, dice: yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Ahí quiero que estén, donde yo estoy. Y eso es muy, muy bueno que lo sepamos, porque el Señor, hay una cosa que quería decirles. No voy a decir el nombre, pero fui a ver a una persona que está muy, muy, muy malita, ¿verdad? Y ya está tan mala que la medicina y todo esto no lo deja pensar. Entonces está como falla en sus pensamientos, ¿no? Y la familia tiene la preocupación de que no esté preparada para el momento de que se muera, ¿no? Porque ya no está consciente. Pero es bueno saber que no depende ya a este punto si vas a decidir o no. Ya está la decisión tomada. Si Dios conoce perfectamente bien el día que tú lo recibiste. No nomás eso, pero digo, es bueno que lo sepamos. Jesús dijo: por sus frutos los conocerán, a los malos y a los de él. Entonces, si tú hasta ahorita, cuando sí tienes conciencia, cuando sí puedes decir no al pecado, si ahorita y has hecho eso y esa es tu vida, una lucha constante contra tu carne, contra el pecado, el día que te quedes sin decisión, no te preocupes, porque la decisión ya está tomada. Dios, que es más inteligente que todos, Él ya te tiene en su libro, en el libro de la vida, y tú vas al cielo consciente estés en la tierra o no, porque ya eres de Él.
Sí, Dios así es y tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar, tenemos que decirle, Señor, tuyo soy ahorita, y porque tuyo soy ahorita, tuyo soy por la eternidad. Esa es su promesa. Tenemos que apretarnos de esa promesa. Tenemos que, yo siempre digo esa ilustración y a veces no les gusta, pero como garrapatas así al animal. Así que se queda ahí chupándola. Así tenemos que estar en un pie de Jesús, como una garrapata, porque ahí estamos, porque Él nos quiere y su sangre nos salvó. Gloria a Dios. Pues y acá, una vez descalzo aquel fulano, después de un pequeño baile de alegría y un buen grito carcajeado, ¿se acuerdan? Empezó a hacerle así cuando ya aquel dijo que sí, que no la quería, y luego se aventó un grito de esos de mariachi. Una vez que se aventó su baile de alegría y un buen grito carcajeado, voz dijo, ante la autoridad máxima de Belén y los hombres más ilustres aquí, yo compro, dijo inmediatamente voz enfrente de todos, yo compro de Noemí sus tierras y la de sus familiares, de sus hijos, y me caso con Ruth. Y todo esto hago para que el nombre de mi pariente Elimelech no sea olvidado y Noemí tenga un bienestar en el futuro. Lo que no les dijo es que él está perdidamente enamorado de esta moabita que le acaba de proponer matrimonio. Eso no les dijo a ellos, pero él está feliz de que eso sucedió y está logrando su objetivo oficialmente y sin mentir. Esto es, logró todo lo que quería, lo hizo muy bien, dio la gloria a Dios y ahora Dios lo está bendiciendo y eso es lo que va a pasar. Que Ruth le acaba de proponer matrimonio. Vos, como pariente redentor, adquiere también la responsabilidad de cuidar a Noemí. No es un mandato de la ley cuidar a Noemí, pero sí por la ley de Ruth, porque así ella prometió a Noemí. ¿Se acuerdan eso? Sí, no es que ahora, sí, él se iba a casar con Ruth, pero no tenía que cargar con la suegra. Sí, pero Ruth no la iba a dejar. Entonces, aún allí, por la ley de Ruth, vos dice, cargo con la suegra y cargo con las tierras y cargo con Ruth, con todos, con tal de casarme con esta moabita. Y esto cambia la historia. Noemí entró vacía a Belén, pero con Ruth, quien es ahora quien llenó su vida. También Ruth venía decidida a vivir soltera, porque era viuda y en un lugar extranjero en donde nadie se quería casar con los extranjeros. Entonces dejó pues Ruth su tierra y aquí en esa nueva tierra en Jerusalén nadie se casaría con una extranjera moabita, pero Dios cambió todo y se hizo pues la voluntad de Dios. Es muy interesante cómo Dios pone el nombre de dos mujeres extranjeras y de una que se ve, que se nota un grave pecado de David y aún aparecen en su genealogía. Me interesó este pedacito porque como ya dije, Jesús no se avergüenza de nosotros. Ya hablamos de tres, pero en esta otra genealogía menciona a alguien más, a otra mujer de estas. Dice en Mateo 1 del 5 al 6. Dice, Salmón engendró de Rahab. Esto es, ¿quién se casó o quién de los judíos, quién se casó con Rahab la prostituta? Sí, pues no fue Josué, pero fue Salmón. ¿Okay? Engendró de Rahab. A vos, perdón, otra vez voy a decirlo. Salmón engendró de Rahab a vos. Esto es, su mamá era Rahab. ¿Te imaginas? La mamá de vos. Y luego se perdieron algunas genealogías, yo sé, pero lo quieren hacer, digamos, de continuo, porque son los nombres que conocemos. Entonces, esa es la genealogía, ese es el ramo, esa es la sangre que va dirigida. Entonces, venía de Rahab, vos engendró de Ruth a Obed, ya se quita la idea, ya no sabemos quién es la esposa de Obed, pero dice de Obed a Isaí engendró al rey David, pero luego dice, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías de Betsabé. Si todavía la saca acá a balcón, lo que sabemos que fue un gran pecado del rey David, aún todavía no lo esconde para nada al Señor. Sí, eso es muy bueno, como ya dijimos, no es que lo tenga que esconder o que lo tenga que exponer. Es algo que Él decide hacer porque quiere que sepamos que para Él no hay diferencia entre judíos y griegos, especialmente ahora que somos salvos por la gracia de Dios. Sí, qué maravilloso es el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. También cuando los testigos ponen de ejemplo a Raquel, la esposa de Jacob,
que era la que más, a él más amaba, pero también a Lea, sino nada más a Raquel, pero también a Lea, quien es madre de Judá. Pues ellos eran de esta tribu, ellos eran de Judá, de donde vino pues nuestro Señor Jesús. Del 13 al 22, y luego ahí se acaba, dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, obviamente tuvieron relaciones, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, las mujeres de Belén, que cuando ella dijo, vengo vacía, sí, ahora van y le dicen, no, le decían a Noemí, loados y glorificados sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y no están hablando de vos, están hablando de Obed, que era el hijo de él, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Esto es, Noemí lo tomó como, o sea, ella era la nana, pero era la abuela. Dice, y le dijeron, y le dieron nombre las vecinas. Dice la Biblia que esa es la única vez que se oye que alguien del pueblo le pone el nombre al hijo en vez del papá y la mamá. Pero un dato importante, pero eso sucedió. Las vecinas fueron las que le dieron el nombre al niño. Y dice, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Como ya dijimos, ya conocían a David, entonces no fue alguien que estaba en el tiempo de Ruth, pero era alguien que ya ha vivido después. Creen pues que el que escribió esto fue Samuel. Dice en el 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Sí, esas son las generaciones un poquito más pegadas para que no viéramos que de Rahab, luego vino pues a Boz, pero vamos a ver que así ya terminando. Un niño le nació a Ruth y a Boz en Belén. Se llamó Obed, el pariente de Noemí. El pariente de Noemí en el 14, como ya les dije, cuando las mujeres le decían, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Ya había dicho, no es vos el pariente, sino que este pariente que están dándole, festejando para Noemí, es el niño, es Obed. Dice, no es vos, sino su nieto, quien la cuidará en su vejez. Conclusión final. Es muy importante que notemos que José y María tuvieron que venir a Belén porque ahí, para que ahí naciera Jesús. Pues es porque Boz y Ruth de ahí eran. Sí, así es sencillo. Digamos que si vamos a descubrir por qué tuvo que ir María y José a Belén, porque Boz y Ruth estuvieron ahí en Belén y luego después ahí pues nació David, que le llamaron a Belén la ciudad de David. Entonces digamos que si vamos a la raíz, es por Ruth y es por Boz que Jesús tuvo que nacer pues en Belén. Pues porque Boz y Ruth eran de ahí y ahí nació el rey David. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús es en verdad nuestro pariente redentor. Hermanos de mi corazón, yo estoy feliz de saber eso. Esta historia tiene que ver obviamente con la redención de nuestras almas. Tiene que ver con conocer qué significa que me redimieron, qué significa porque hablamos de un redentor, pero pocas veces pensamos bien qué significa eso. Y esto es, nosotros éramos el pariente pobre que no podía comprar su libertad, que estábamos arruinados y que no teníamos un lugar donde vivir, porque éramos los esclavos, los extranjeros que llegaron a este lugar, los viudos que nadie les daba trabajo, ¿sí? Y que teníamos que encontrar a un pariente que quisiera redimirnos. Sí, Jesús por amor a nosotros nos redimió. Él es el Redentor, compró nuestra pobreza. Compró nuestra pobreza. 3 tristes tigres. Jesús compró nuestra Jesús compró nuestra pobreza
y nos redimió. Sí, porque Él puede y porque Él quiere. Y eso es bueno y es maravilloso y es de festejarlo. En Efesios dice la Biblia que Jesús nos considera su novia. Sí, Él dice que las bodas del Cordero en Apocalipsis, y Él dice que regresa pronto, hermanos de mi corazón. Yo creo que este grito que aventó voz allá tiene que ser el doble de nosotros. Yo creo que hoy para la casa nos tenemos que ir brincando en una pata de alegría y en gozo porque Jesús nos ha redimido. Él es el pariente redentor, Él es el más cercano, Él es el que realmente cumple lo que Él dijo. Y yo creo que nosotros tenemos que disfrutarlo, tenemos que vivirlo y tenemos que simplemente platicarlo, decírselos a otros. Un versículo, voy a decirles dos versículos que son los que están en la hojita en los dos lados, pero si los puse aquí tenían un propósito. Dice en el primero que está enfrente, dice es en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, decían pues los ángeles. En Tito 2, del 13 al 14 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Wow, de toda iniquidad. ¿Sabes qué es iniquidad? La iniquidad es un pecado que tú planeas. Una transgresión es un pecado sin vergüenza que haces. ¿Sí? Transgresiones y iniquidades, y todo eso mató Jesús. Lo quitó, lo borró, ni siquiera nos pidió cuentas de eso. Simplemente lo destruyó para redimirnos, para ponernos en el lugar de Él, así, de míos, esos son míos. Yo los compré, los redimí con mi sangre, con su obra, que es la única que cuenta para nosotros. Gloria a Dios. Te damos gracias, único y verdadero Dios. Queremos, Señor, decirte que estamos disponibles a ti, Señor. Te ruego que nos ayudes para que cada uno, Señor, de los que estamos aquí, de los que están escuchando en internet, tengamos conciencia de lo grande, de lo majestuoso, de lo perfecto que es tu obra, de lo maravilloso que es el Evangelio, Señor, en donde podemos encontrar una forma de salvación, una forma en la que podamos tener nosotros el perdón de los pecados y ser aceptos en la presencia del Padre, en ti, Señor Jesús, y ser uno con Jesús como Jesús es uno con su Padre. Único y verdadero Dios. ¿Cómo entender nosotros estas cosas? ¿Cómo poner en nuestra mente el ser uno contigo, siendo nosotros así como somos? Pero tú, que eres dulce y tierno, misericordioso y que tienes la autoridad para hacerlo, nos has liberado de la esclavitud del pecado. Señor, ayúdanos pues para que, sabiendo nosotros lo que tú hiciste, nosotros ya no vivamos en pecado. Fortalécenos, Señor, para que nuestra lucha sea a muerte, sea grande. Ayúdanos para que nuestra carne no nos gane. No puede, porque tú mataste nuestras iniquidades y nuestras transgresiones, las que habíamos hecho y las que vamos a hacer, porque una vez que somos tuyos, siempre somos tuyos. No porque nosotros lo logramos, pero cuenta porque tú lo lograste. Ayúdanos, Dios, porque si no lo tomamos en consideración, entonces no estamos recibiendo el regalo que tú nos diste. Es tan sencillo como eso. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, para que nosotros tengamos esta lucha, esta batalla campal abierta de vida y muerte que la Biblia habla, en la cual dices tú, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Dulce y tierno Padre, fortalécenos para no caer en pecado, para alejarnos del pecado cuando lo veamos venir. Ayúdanos, Señor, para que cuando nos sintamos tentados por el pecado, huyamos como José, huyamos como ratas en barco hundiéndose. Necesitamos correr a ti, abrazarnos a ti y en tu poder estar, así por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga bien mucho, hermanos de mi corazón. Tempranito. Ya se pueden ir. Se acabó el 20. ¿Saben dar una canción?